Muy buenas a todos, mi nombre es Marcos Borri y junto a mis compañeros Leandro Velázquez y Facundo Reina les hablaremos sobre la inductancia mutua. Esta inductancia es la que se da entre una bobina y otra cercana. Pero antes de adentrarnos bien en este tema, les hablaré un poco sobre dos leyes claves: la ley de Biot-Savart y la ley de Faraday. Como muchos saben, cuando una corriente pasa por un conductor, genera alrededor de este un campo magnético. El sentido de este campo se puede determinar por medio de la regla de la mano derecha. Cuando la corriente circula hacia la izquierda, el campo magnético será saliente, mientras que cuando se desplaza la corriente hacia la derecha, el campo magnético será entrante a la pantalla. El campo magnético es proporcional a la intensidad de la corriente, a la permeabilidad del medio e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de dicho conductor. Para visualizar mejor este efecto, observemos esta batería y estos dos tornillos. En este tornillo se dieron una gran cantidad de vueltas con hilo esmaltado de cobre. De esta forma, los campos magnéticos generados por cada vuelta de la bobina se sumarán, dando como resultado un campo magnético más fuerte que se concentrará en este tornillo. Al alimentar la bobina, se crea el campo magnético que atrae el tornillo más pequeño, y al soltar, el tornillo pequeño cae. Ampère simplificó esta ley diciendo que la circulación de la intensidad del campo magnético en un entorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese entorno. La ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Para demostrar esta ley se tiene una bobina de hilo esmaltado de cobre y un imán bastante fuerte. Al acercar el imán a la bobina induce una tensión que vamos a poder ver en el multímetro. Como ven, al alejarla se induce una corriente similar de signo contrario. Ahora bien, si dejamos reposado el imán en el centro de la bobina, se inducirá una corriente eléctrica solo al principio y desaparecerá al instante. Esto es debido a que la corriente inducida es proporcional a la razón del cambio del flujo magnético en el tiempo. Maxwell sintetizó estas ecuaciones en dos de las tan conocidas leyes de Maxwell. Bueno, yo voy a hablar de la inductancia mutua. Vamos a decir unos conceptos generales y al final vamos a dar un ejemplo de esta aplicación. Bueno, vamos a empezar por definir el acoplamiento de inductancias. Nosotros, cuando tenemos una corriente constante que circula por una bobina, en la otra bobina se va a producir un campo magnético. Pero ¿qué nos dice la ley de Marco de Faraday? Nos dice que si este campo magnético no está siendo cambiado, no se inducirá un voltaje en esta bobina. Ahora bien, si nosotros abrimos ese interruptor, se va a producir un voltaje inducido en la segunda bobina, que a su vez va a circular una corriente que va a tratar de mantener el campo magnético que había allí. Y a su vez, el campo inducido que se opone a el cambio es un principio de la ley de Lenz. Ahora bien, nosotros vamos a volver a cerrar este interruptor. Y cuando nosotros cerramos este inductor, se produce una corriente que se va a oponer al incremento en el campo magnético. Todos estos voltajes que se oponen al campo magnético es un principio de los transformadores. Y el hecho de que el cambio en una corriente de una bobina haga que también cambie la corriente y el voltaje en otra bobina es
una propiedad cuantificada, la que se llama inductancia mutua. Bien, se llama inductancia mutua al efecto de producir una FEM en una bobina, debido al cambio de la corriente en una bobina secundaria. Esta FEM inducida está descrita por Faraday y su dirección es opuesta al campo magnético producido en ella por la bobina acoplada. Yo voy a explicar la inductancia mutua en un transformador. Si por el secundario de un transformador fluye más corriente debido a que tiene más potencia, en el primario se necesitará igualmente la misma corriente para suministrar la energía. Este acoplamiento en el transformador está dado por la inductancia mutua. La inductancia mutua también aparece en las ecuaciones, es decir, un ejemplo más de la inductancia mutua. Suponemos que tenemos dos bobinas, L1 y L2, que van a tener una autoinductancia y M va a ser la relación de estas inductancias, o sea, sería la inductancia mutua. Suponemos la variación de voltaje en la bobina L1 va a ser suministrada en los terminales de la bobina 2. El campo magnético que se produce está dado por una corriente eléctrica en el inductor. Nosotros vamos a relacionar esto con M. En resumen, M sería la relación existente entre la variación del voltaje de una bobina inducida en otra. Para la demostración práctica vamos a encender un LED, pero vamos a hacerlo de una forma particular. Aquí tenemos un bobinado hecho con alambre de cobre esmaltado y en los extremos del alambre de cobre he soldado un LED. Este sería el bobinado secundario. Aquí contamos con el bobinado principal, que tiene tres extremos, digamos, o tres salidas. Los dos extremos del alambre de cobre originales y un punto medio. También tiene soldado un transistor 2N2022 y a la base de este transistor se ha incorporado una resistencia de 10.000 ohms. También contamos con un protoboard, unos jumpers o cables de conexión, una resistencia variable o potenciómetro y una placa Arduino. Bueno, el circuito esencialmente se basa en transformar la corriente continua que nos entrega la placa Arduino en una corriente de pulsos por medio de este transistor. Esa corriente de pulsos va a circular por el bobinado generando un campo magnético que será recibido por el bobinado secundario. Como pueden ver, a medida que acerco, la intensidad va aumentando y a medida que lo alejo, disminuye. También podemos comprobar que si aumentamos la resistencia del potenciómetro, disminuirá la tensión que recibe el circuito y en consecuencia también disminuirá la intensidad del LED. Bien, como puede verse, en este caso el potenciómetro se encuentra ofreciendo la menor resistencia posible. Sin embargo, cuando yo lo accione haciéndolo girar, se desplazará la conexión de la pista del mismo, aumentando su resistencia y disminuirá la tensión, o en otras palabras, se producirá una caída de tensión mayor. Como podemos apreciar, ha variado de 4.46 voltios a 3,8, ahora 1 voltio, y sigue disminuyendo a medida que voy accionando el mismo, llegando hasta un valor bastante despreciable casi de 0,60.